La carta del apóstol Pablo a Filemón es un documento extrañísimo. La escribió para que Onésimo, un esclavo que se había fugado de Filemón, se lo entregase en mano a su amo. ¿Qué podemos aprender acerca del Dios que predica el apóstol Pablo al leer su carta a Filemón? Hola, soy Dionisio Bailer. En esta serie de vídeos estoy dando lectura a mi libro que se titula Hablar sobre Dios desde la Biblia. Habíamos empezado esta segunda sección de temas con una reflexión acerca de la importancia de la persona que lee la Biblia y que habla sobre Dios desde la Biblia. Acabamos ahora esta sección con una reflexión posterior sobre cómo las cosas se nos pueden torcer si no reconocemos abiertamente cuáles son los intereses que nos mueven. Dice así esta carta: a Filemón, querido hermano y colaborador nuestro, y a la hermana Apfía y a Archipo, nuestro compañero de filas, así como a toda la iglesia que se reúne con los tuyos. Gracia a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y Señor Jesús ungido. Siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ti en mis oraciones, porque tengo noticias de tu amor y fidelidad que tienes para con el Señor Jesús y para con todos los apartados, rogando que la comunión de tu fidelidad sea fecunda en todo conocimiento del bien que hay en nosotros en el ungido. Porque he tenido mucha alegría y consolación por motivo de tu afecto, puesto que los sentimientos de los apartados hallan sosiego gracias a ti, hermano. Por eso, aunque en el ungido tengo libertad para mandarte lo que conviene, sin embargo, por el amor, tanto más te suplico, tal persona como yo, Pablo, anciano ya y preso del ungido Jesús, te suplico acerca de mi niño que me nació aquí en la cárcel, Onésimos, que antes a ti te fue inútil y ahora a mí me es bien útil. Te lo he mandado a él, es decir, todo mi sentimiento. Yo desearía más bien tenerlo conmigo para que, faltándome tú, me pudiera servir él aquí en la cárcel por el Evangelio. Sin embargo, no he querido hacer nada sin contar contigo, para que tu bondad no fuera por obligación, sino voluntaria. Porque sin duda será por esto mismo que se apartó de ti durante un tiempo, para que a la postre pudieras tenerlo siempre a tu lado, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano querido, especialmente para mí, pero tanto más para ti, en la carne y también en el Señor. Por eso, si es que tienes algo en común conmigo, recíbelo como si fuera yo mismo. Y si en algún particular él te trató injustamente o te sigue debiendo, pónmelo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo firmo de mi puño y letra. Yo mismo te lo pagaré y no te tendré en cuenta que te me debes tú mismo a mí. Sí, hermano, bien que te has beneficiado de mí en el Señor. Dame ahora en el Señor tranquilidad en mis sentimientos. Te he escrito sintiéndome seguro de que me escucharás, sabiendo que harás incluso más que lo que te pido. Por cierto, también puedes ir preparando mi alojamiento, que espero, gracias a vuestras oraciones, poder daros ese gusto. Saluda de mi parte a Epafrás, que fue mi compañero de celga por el ungido Jesús, y a mis colaboradores Marcos, Aristarjos, Demás y Lucas. La gracia del Señor Jesús ungido es vuestro aliento. Una de las conclusiones inevitables en la lectura de la Biblia es que, a la vez que nos valen para aprender sobre Dios, aprender cómo Dios es, cuál es su plan a largo plazo para llevar la historia de la humanidad a su desenlace feliz, aprendemos a la vez cómo nos es recomendable vivir. En el siglo III a.C., los judíos tradujeron al griego el término Torá, instrucción para la vida, con la expresión nomos, ley.
Y es que esos libros, además de contener secciones que enuncian mandamientos expresos de parte de Dios, contienen también relatos acerca de sus antepasados, donde los judíos observaban actuar ciertas normas o reglas de la conducta humana que podían tener la fuerza de auténticas leyes de la naturaleza humana. Es como cuando el ser humano moderno observa determinados fenómenos de la naturaleza y de ahí deduce la existencia de leyes como la ley de gravedad. No son leyes en el sentido de legislación, tanto como en el sentido de que es posible predecir la relación entre una causa y su efecto. Si suelto un objeto que tengo en la mano, puedo estar seguro de que se moverá hacia abajo y que cuanto más lejos del suelo lo suelto, mayor será su velocidad cuando haga impacto con el suelo. Así también, de las conductas que observamos en la Biblia y del desenlace de sus historias, podemos deducir que hay conductas que agradan a Dios y cuyo efecto es bendición y un bienestar ampliamente difundido. Efectos que son tan regulares que vienen a ser leyes o principios de la dimensión espiritual de la existencia. En los versículos 4 a 7 de la carta a Filemón podemos observar algunas de estas leyes. Es curioso que Pablo dice que siempre da gracias a Dios cuando se acuerda de Filemón. Esa gratitud viene inspirada no solo por los recuerdos gratos, sino por las noticias que le llegan de vez en cuando acerca de la conducta cristiana de Filemón y de la célula de cristianos que se reúnen en su casa. Pablo no duda de que el camino que han emprendido llevará cada vez mayor fruto en buenas obras. Si ahora nos fijáramos en las demás cartas de Pablo, veríamos que empiezan casi todas con expresiones parecidas. Pablo parece ser un hombre feliz porque sabe estar permanentemente agradecido a Dios. Y lo que motiva sus oraciones de gratitud no son las posesiones que tiene, ni los ahorros en su cuenta de banco, ni las actividades en que se desenvuelve. No, lo que motiva su gratitud son las personas con quienes se relaciona. ¿Qué defectos tiene que reprochar Pablo a Filemón en estos versículos? Ninguno. Suponiendo que Filemón haya sido más o menos como cualquier otra persona, es probable que además de las virtudes personales que Pablo menciona en estos versículos, también tuviera sus defectos. Quizá algunos defectos bastante molestos. Pero en sus oraciones, Pablo no menciona lo negativo, sino que agradece a Dios lo positivo. Pablo tiene una visión positiva de su hermano Filemón, que aunque es probable que no se ajuste del todo a la verdad presente, sí se ajusta a lo que Pablo entiende que Dios está haciendo en Filemón. La clase de persona que el Espíritu de Cristo está conduciendo a Filemón a llegar a ser. Podríamos decir entonces que una primera ley o principio espiritual observable aquí es que la felicidad está estrechamente vinculada a pensar siempre lo mejor, lo más positivo acerca de los demás. En el versículo 5 tenemos dos cosas que oye Pablo acerca de Filemón y que impactan en diferentes personas. Por una parte, tenemos el amor y la fe o fidelidad, según lo he traducido aquí, de Filemón. Y por otra parte, tenemos la frase hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, o apartados, según lo he traducido aquí. El amor y la fe se reparten respectivamente, lo primero al Señor Jesús y lo segundo a todos los santos. No parece lógico. Si el sentido deseado hubiera sido el de repartir, lo normal hubiera sido que el amor fuera para todos los santos y la fe o fidelidad para el Señor Jesús. En griego, fe y fidelidad son aspectos inseparables de una misma realidad y existe una única palabra que se emplea con ambos significados.
La propia manera de expresarse aquí, Pablo, parecería indicar que ambos, Jesús y los santos, son objeto del amor de Filemón. Filemón y Pablo saben que es imposible amar a Cristo y tener fe en Él o serle fiel sin amar a los que son de Cristo y serles fiel también a ellos. Podríamos decir entonces que una segunda ley, o principio espiritual observable aquí, es que nuestra manera de relacionarnos con Dios y con los demás son inseparables. Esto es más o menos lo que vino a decir Jesús cuando resumió el más grande mandamiento de la ley divina en el amor a Dios y el amor al prójimo. Y en esto naturalmente Jesús tampoco pretendía ser original, sino que se limitaba a repetir lo que todo el mundo ya sabía. Volviendo a la petición, versículo 6, con que concluye el resumen de las oraciones de Pablo, observamos que es precisamente la dimensión comunitaria compartida de la fe lo que es necesario que llegue a ser eficaz. Parece que la eficacia de la fe depende del conocimiento de todo el bien que opera en ellos los destinatarios de la carta, gracias a la obra de Cristo. ¿Cuántas veces desconocemos hasta qué punto la obra de Cristo está siendo eficaz en la transformación de nuestras vidas, dotándonos de nuevas virtudes? Alguien me preguntó hace algún tiempo cuánto corre mi coche. Yo no lo sabía y no lo sé, porque jamás lo he comprobado. Pablo quiere que Filemón compruebe, conozca plenamente todo lo bueno que hay en la comunión de los santos. ¿Cómo es posible constatar esto? ¿Cuál sería la prueba que daría a Filemón un conocimiento de todo lo bueno que hay allí gracias a la obra de Cristo? Solo podemos comprobar el verdadero alcance de nuestras nuevas virtudes de la fe en relación con los hermanos. Es en la comunión que éstas se hacen visibles. Podríamos decir entonces que una tercera ley o principio espiritual observable en estos versículos es que es en el compañerismo fraternal de relaciones sanas y buenas entre los seguidores de Jesús que se hace visible y se puede constatar la eficacia real de la obra redentora de Cristo. Conocer esta realidad nos da comprobación de que no vivimos engañados. Ahora, en el versículo 7, Pablo resalta una cosa en particular en Filemón que en Pablo produce enorme felicidad: que han sido confortados los corazones de los santos, o que los sentimientos de los apartados hayan sosiego, según lo he traducido yo aquí. La frase que emplea Pablo aquí es harto curiosa en griego. En la antigüedad se entendía que el corazón, que no el cerebro, que nadie sabía para qué servía, el corazón era donde residía el raciocinio, la inteligencia y sabiduría. Los sentimientos fuertes tenían su lugar de expresión en el vientre, en las tripas. El efecto de la actividad de Filemón entonces, versículo 7, es que da sosiego, paz, descanso, alivio de agobios a los intestinos de los santos. Es decir, serena sus emociones violentas, potencia la paz y el bienestar. Compara esta idea con tu versión habitual de la Biblia y verás que lo han expresado bien, aunque con otras palabras y otro órgano de la anatomía humana. Ahora bien, los avances de Filemón en la fe y fidelidad y en el amor no son solo objeto de reconocimiento. Dan pie a que se pueda y deba exigir aún más. Cuanto más avanzamos en la vida cristiana, más se nos exigirá, y esto mismo sucede con Filemón. Cuando de adolescente empecé a estudiar violín, mi profesor me dijo que debía estudiar 1 hora por día. Eso hice, repitiendo una y otra vez los ejercicios que me iba mandando.
Al cabo de unos meses me preguntó que cuánto ensayaba por día y le contesté que 1 hora. A partir de ahora, me dijo, van a ser 2 horas por día. Al cabo de un tiempo me volvió a preguntar que cuánto ensayaba y naturalmente le dije que 2 horas por día. Me lo subió a 3 horas por día. Más tarde supe que sus mejores discípulos tenían exigido ensayar 8 y 10 horas por día. El principio vale para la vida cristiana tanto como para los músicos. A quien más va avanzando, más se le exigirá. A continuación, versículos 8 a 22. Pablo va a exigir a Filemón un sacrificio muy importante que tiene derivaciones económicas nada desdeñables y repercusiones sociales incalculables y públicamente escandalosas. El efecto que producirá en Pablo lo que le pide a Filemón se expresa con las mismas palabras que ya empleó para señalar la principal virtud de Filemón. El efecto que producirá la obediencia de Filemón en Pablo, según el versículo 20, es que será confortado su corazón, según la versión Reina Valera, y como puedes imaginar, en griego, Pablo viene a pedirle a Filemón, da sosiego y paz a mis tripas en Cristo. Queda bastante más fino en nuestras traducciones habituales. Podríamos decir entonces que una cuarta ley o principio espiritual a aprender de esta breve carta de Pablo es que, como en todo lo demás en la vida, cuanto más avanzamos, más se espera de nosotros, más fundamentos tienen para esperar más de nosotros. Pablo no pide a Filemón que reciba con bondad a su esclavo fugado Onésimo y le perdone los castigos que eran habituales cuando un esclavo fugado era por fin cazado. Lo típico hubiera sido torturarlo primero y después crucificarlo para que los demás esclavos escarmienten y no se les pase por la cabeza fugarse. Pablo no le está pidiendo que solamente le dé unos pocos azotes y que luego, en lugar de venderlo a remar en galeras, se lo quede para un trabajo relativamente cómodo. Pablo, a la vez que le devuelve a Onésimo, reconociendo que por las leyes romanas sigue siendo propiedad de Filemón, pide a Filemón reconocer en Onésimo otra persona diferente al esclavo que se le había fugado. Este nuevo Onésimo es una persona engendrada por Pablo, nacida de nuevo en Cristo, y por tanto un hermano de Filemón. Suponiendo que Filemón haya estado dispuesto a recibir así a Onésimo, y no sabemos cuál fue la reacción de Filemón, aunque el hecho de que se conservara esta carta conduce a cierto optimismo. El resultado tenía que ser terriblemente corrosivo para la propia institución de la esclavitud. La esclavitud ha sido descrita como el más perfecto y completo sistema de opresión jamás ideado por la mente humana. Los esclavos son muertos vivientes, mantenidos en sumisión con una reiteración constante de insultos, vejaciones y castigos, sin exceptuar el uso sexual de los esclavos de ambos sexos desde la niñez por parte de los amos, como una manera más de asediar, desmoralizar y privar de dignidad. Lo que Pablo pide a Filemón al llamar hermano suyo a Onésimo, es tan revolucionario que tenía que revolver el estómago de toda persona de bien, todo lo contrario de la paz de tripas que producían normalmente la conducta de Filemón. Así lo han entendido a través de los siglos y las edades las sociedades esclavistas cristianas. Hasta hace bien poco, es cuestión de solo 1 o 2 siglos, los predicadores cristianos se valían de la carta de Pablo a Onésimo para enseñar a los esclavos que es pecado fugarse de sus amos, puesto que sus amos, mal que los traten,
son sus hermanos en Cristo. Así fugarse venía a ser lo mismo que robar de un hermano. Es decir, que la hermandad fundamental entre los seguidores de Cristo que enseña Pablo aquí es puesta patas arriba para añadir la amenaza de castigos eternos en la próxima vida a los esclavos que se les pase por la cabeza intentar evadirse de los abusos sistemáticos de toda índole que era consustancial con su condición de esclavitud. Desde luego, para ello, hay que tener una concepción de Dios como el garante de estabilidad social. El Dios de las sociedades esclavistas cristianas establece una cadena de mando que, pasando por Cristo y las autoridades eclesiásticas, procede de varón a mujer, de amo a esclavo. Dios es Dios de orden y no de caos, de paz y no de disturbios, revueltas y revoluciones sociales. Hoy se estila más la honradez de entender que esa idea es absolutamente contraria a la intención de Pablo en su carta a Filemón. Pablo cree que Dios quiere volver patas arriba a la sociedad esclavista, exigiendo tratar a todo ser humano como hermanos, hermanos de verdad, sin excusas ni engaño. Y para concluir, te dejo una reflexión final. A pesar de la legislación existente en casi todos los países del planeta, la esclavitud es un problema de máxima actualidad. Es posible que hoy haya más esclavos que en ningún otro momento de la historia de la humanidad. Muchas de ellas, pero no todos, en el tráfico de la prostitución. ¿Cuáles serían las características de un Dios a quien aflige y entristece la esclavitud? Esta esclavitud que existe en nuestros propios días y todas las esclavitudes. Quizá para meditar en esto nos acaben resultando útiles las 4 leyes o principios espirituales que hemos visto en la carta a Filemón. Pensar bien de los demás nos hará felices. La relación con Dios y con el prójimo van juntas. El compañerismo fraterno da fe de la obra de Cristo. Y cuanto más avanzamos, más se espera de nosotros. Hay que imaginar que el hecho de que Dios sea así o asá tiene que tener consecuencias directas sobre la conducta humana que se entiende que es deseable. Desde luego, si Dios garantiza el orden social, la estabilidad de la monarquía, la fuerza moral de la sumisión de las mujeres a los varones, de los esclavos a sus amos, las conductas que exige ese Dios tendrían cierto sesgo muy claro. Mientras que un Dios que, por ejemplo, desea relacionarse con toda la humanidad, con los judíos, pero también con los gentiles, también exige ciertas conductas y no otras. ¿Qué ideas podría ser? ¿Qué ideas puede que estemos manteniendo sobre Dios, a veces sin darnos siquiera cuenta de ello, que fomentan en nosotros actitudes y conductas de opresión y desprecio del prójimo? ¿Cómo ponernos de acuerdo sobre qué ideas de Dios y por tanto qué conductas son apropiadas y justas? Los textos bíblicos naturalmente nos ayudan mucho en el discernimiento de esto, pero también es necesaria la reflexión en cada una de nuestras comunidades cristianas.